senadores, de alguna manera, pese a lo que comentas y quien sea, el pueblo sigue pagando los platos rotos y no vemos pues que haya un freno realmente como lo dijeron en su momento y ustedes saben quién lo dijo, ya el huachicol se acabó. Ok, vemos que no, pero mi pregunta concreta, el pueblo seguimos pagando ese daño tan terrible. Y por otro lado, ¿qué proponen o qué va a pasar con todos esos millones de litros, ese combustible, todos esos productos? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a regresar? ¿Qué va a ocurrir con todo eso? Los precios de las gasolinas y la cuestión internacional y gracias a la fortaleza del peso y lo que digan, pero nosotros seguimos viendo que hay cada día más robo de huachicol, salen estas cosas que nos afectan del PAN, del Morena, del partido, que sea, como tú bien lo dices. ¿Qué va a pasar con todo esto? Gracias por la pregunta. Bueno, lo que sucede es que cuando se combaten los delitos, se vuelven públicos y evidentes. Entonces, hoy lo que tenemos es una política pública que sí persigue a los delincuentes de donde sean, y eso me parece lo más importante. Por eso son notorios, por eso los conocemos, y por eso nos sentimos muy contentos con la labor que hace el Gabinete de Seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en dar estos resultados. Segundo, sí, la 4T ha llevado acciones concretas. Nosotras y nosotros incluso desde el Legislativo reformamos la ley aduanera para dar un contexto jurídico en donde, por ejemplo, se dan patentes por 20 años. En el pasado eran vitalicias. No hay que olvidar que en la carpeta de investigación hay 2 agentes aduanales involucrados con este esquema. Hay patentes aduanales que permitieron y que cambiaron las tarifas arancelarias. O sea, es un esquema de corrupción que tiene una integración, ¿no?, que incluye también agentes aduanales. Y nuestro gobierno también puso reglas para trazar las rutas de operaciones. Puso también reglas que permiten el monitoreo en tiempo real, que no sucedía en el pasado. Y también multas por subvaluaciones de cargamentos. Oye, ¿cómo se recupera lo que se evade? Persiguiéndolos. Oye, ¿cómo se recupera lo que se evade? Yendo por los recursos de estos personajes que han evadido impuestos con estas importaciones. ¿Cómo se logra? Deteniéndolos. ¿Cómo se logra? Haciendo, por supuesto, las incautaciones de las cuentas, de los activos que tienen. Y eso es deseable, sin duda. Así se repara el daño. Muchas gracias. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenos días, legisladores. Mi pregunta es, haciendo segunda a Margarita, los 600,000 millones que, como usted dice, están registrados, mal no investigados. ¿Estoy bien? O sea, se está investigando según lo que usted nos está diciendo. Pero, ¿por qué no se lleva a cabo con el mismo ritmo, trámite y rapidez que con los 4,000 millones? Cuando usted dice y afirma que Rufo Apple es el dueño de la agencia, ¿cuándo es un socio minoritario? Y usted señala que es socio mayoritario. Usted señala que la juez está siendo basada en los testimonios y en lo que la Fiscalía le ha hecho llegar. Sin embargo, sabemos que la Fiscalía y la juez que lleva el caso es de los recientes electos por acordeón. Entonces, ¿qué confianza podemos tener? Ustedes obviamente sí, porque fue electo por ustedes, ¿verdad? Pero la sociedad, como decía Rubén, ¿con qué seguridad podemos tener de que la ley ha sido transparente cuando hemos visto que se está perdonando lo de Segalmex, que también fue otro buen cantidad de dinero y que según el expresidente al pobre secretario lo engañaron? Y luego, ¿qué pasa con Rocha Moya y con el senador, el senador Zoom, porque solamente legisla por Zoom, no viene? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿No es selectiva la justicia? ¿Usted me puede jurar que no es selectiva la justicia o afirmar? Porque lo que hemos visto con hechos, discúlpeme, lo que hemos visto con hechos es contrario a lo que usted está diciendo. Eso es por un lado, y le agradecería la respuesta. Gracias. Bueno, lo que yo noto es mucha, y con mucho respeto se lo digo, mucha editorialización de los comentarios que usted está haciendo en este momento, porque primero se refiere a los jueces como jueces del acordeón, cuando 13 millones de mexicanas y mexicanos votamos por ellos, más de los que votaron por el PAN,
más de los que votaron por Movimiento Ciudadano, más de los que votaron por el PRI. No es despreciable, ¿no?, que una gran cantidad de millones de mexicanos hayamos votado por los jueces. Segundo, qué bueno que un juez de los que usted señala, pues por fin detuvo un delincuente. Pues si el otro juez que estaba antes le otorgó un amparo. Aplausos para este juez, ¿no?, que forma parte de la nueva lógica de la reforma al Poder Judicial, que ya no condona impuestos, que ya no permite que haya este juego sucio y esta unidad entre el poder político y el poder económico y el poder judicial, donde ya no se reúnen lo obscurito, Norma Piña con Alito Moreno y con Santiago Krill. Aplausos para jueces electos por el pueblo de México. Segundo, de la cifra que usted dice, no, hay reconocidos, y lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, 16,000 millones de pesos, no 600,000 millones de pesos, y la nota está aclarada en una mañanera y la compartieron varios medios de comunicación. Sin embargo, la que sea, es contrabando, y hay que luchar con él, y no tiene partido político. Quien sea, hay que irlo y perseguirlo. Y el tercer tema que usted mencionaba, que me parece también un tema importante, pues dice, ¿y qué pasa con Rocha Moya? Pues sí, lo mismo nos preguntamos, ¿ya nos mandaron las pruebas que solicitamos? Digo, si es culpable que pague en este Congreso y en esta permanente, lo hemos dicho permanentemente, seguimos esperando, de acuerdo a lo que establece el artículo de extradición, que se manden las pruebas que acrediten una detención con fines de extradición. Ojalá y las puedan compartir, ¿no? Ojalá y podamos tener información. Yo le diría en conclusión, cualquier tema que abone, ¿no?, a luchar contra la corrupción, al Estado de Derecho, a luchar contra el crimen organizado, venga de donde existan resultados, es plausible. Y nos parece plausible que hoy haya una detención tan importante que representa sin duda un quebranto a la hacienda pública significativa. Y finalizo con el caso de Segalmex, también editorializa usted, hay más de 40 detenidos, usted dijo que no hay detenidos, y por cierto, pero déjeme decirle también, lo había disculpado el expresidente. Reitero, más de 40 detenidos, y no sé si usted sabía que se ha recuperado más del 70% del quebranto reportado por la Auditoría Superior de la Federación, y sigue en proceso la recuperación de estos recursos. Eso no se dice mucho, pero yo se lo comento con todo gusto. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, claro, yo le hago llegar la información con todo gusto. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, diputados. Muy buenas tardes. Preguntarles, pues dicen que la mentira va a caer por su propio peso, tardará su tiempo, pero caerá. Se detuvo a Ernesto Rufo. En el caso de Ernesto Rufo, se habla de que fue una ministra del acordeón. Y entonces, una ministra del acordeón fue la que aprobó, o juez, o sea. Juez electa. Sí, pero es del acordeón. Entonces, ¿por qué un juez anterior la había negado? Le dio amparo. Bueno. No lo negó, le dio amparo. Bueno, pero en sí es que no violaron su debido proceso, sus derechos humanos, porque ni siquiera tuvo un citatorio, fueron por él. Entonces, por eso es que se argumenta que es un preso político. ¿Es un preso político o no es un preso político? No, la ley prevé en donde hay casos en donde aplica la prisión preventiva. Es muy clara. De hecho, en nuestra legislatura, y es deseable en ciertos casos en donde tiene que haber un obsequio si es que el juez de control determina que existen condiciones para la prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué? Porque está en función a ciertos delitos que dañan a la sociedad de manera muy importante. Entonces, en este caso no hay una persecución política. De hecho, le reitero, hay muchos señalamientos previos, una investigación pero previa. También hay unos contra Andy, contra Adán Augusto. No hay carpetas de investigación que yo sepa hasta este momento. O si usted me dice una, a lo mejor podríamos hablar sobre ella. No encuentro una carpeta de investigación. Incluso no encuentro a los opositores presentándola. Pues que la presenten. Si tienen información, es la obligación ciudadana de cada uno de ellos ir a presentar su denuncia. Porque si no, estamos hablando pues de señalamientos públicos que solo están buscando mediáticamente dañar a nuestro movimiento. Otro tema, se declara culpable el Mayo, ¿no? Y qué bueno que lo tienen allá, según no sé quiénes, pero qué bueno que lo detuvieron allá. Pero ahí mi pregunta es,
¿por qué no lo detuvieron en México? ¿Por qué? O sea, México desde hace 40 años sabía y sabían dónde estaba. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos y lo detienen y lo juzgan allá? Mire, no es como que llegue a Estados Unidos. Tiene esta investigación años completamente. El cártel de Sinaloa tiene su auge y su crecimiento a partir de la llegada de los gobiernos del PAN. Vicente Fox en 2001 incluso relata a Anabel Hernández, que también es de estas que les gusta mucho a los opositores, que lo dejaron salir por un soborno que le entregaron a Genaro García Luna de $3 millones. Y de ahí viene la historia de corrupción que ya todas y todos conocemos, la alianza con Felipe Calderón, etcétera, ¿no? Delincuente más buscado desde hace muchos años. Nosotros entregamos a Ovidio Guzmán, nosotros abatimos al Mencho, nosotros hemos entregado resultados como nunca en la historia de nuestro país. Yo creo que si el gobierno de Estados Unidos se hubiera coordinado con nuestro país, hubiéramos logrado aprenderlo, y no solamente aprenderlo, hubiéramos logrado no tener el incremento de violencia que generó tantos homicidios. Pero con todo ese resumen que me das de detenciones, el caso Zacatecas, o sea, la verdad es que es increíble lo que está pasando en el país en cuanto a la violencia. Bueno, ya informó la propia Fiscalía General del Estado, hay una investigación que está corriendo, hay efectivamente personas que lamentablemente perdieron la vida, y me parece que hay que seguir muy de cerca esta investigación que está haciendo la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Cerramos con Yalina Ruiz, de 24 horas. Yalina. Hola, buenos días, diputado. Si bien usted ha celebrado los resultados del Gabinete de Seguridad, mi pregunta es sobre la detención del Mayo. Si bien se ha dicho, ¿no?, que ya le dieron la sentencia y todo esto, pero hubo ahí omisiones por parte del Consejo de Seguridad Nacional cuando pues detienen a una persona clave que es el Jando. ¿No llamarían a comparecer al Gabinete de Seguridad? Porque ya 2 veces salió la FGR a aclarar y 2 veces el Ejecutivo Federal pidió a volver a aclarar esto. ¿No tendrían que comparecer ante la Cámara de Diputados o ante el Congreso de la Unión? Porque realmente, o sea, si México, Estados Unidos ya lo había deportado en México, México lo detiene y lo extradita, no sale, es una pieza clave para que se hubieran dado este tipo de investigaciones para aclarar cómo se dio este secuestro, esa detención que tuvo Estados Unidos y que México lo tuvo en sus manos y no hizo nada. Mire, a ver, primero, la participación del FBI o la presunta participación del FBI se conoce hasta que viene una investigación del periodista Liz Chaparro y después de la exhibición de la aeronave en un museo del Paso. Esto fue en julio, ¿no? El anuncio de la detención de este personaje fue en febrero, como un piloto que operaba. En ese momento me parece que había condiciones para que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Seguridad Nacional, pudiera ser enviado, como fue enviado con el resto de los delincuentes. Y la Fiscalía General de la República ha sido muy clara. En ese momento no se sabía que este personaje era el mismo personaje que había participado en lo que hoy todo parece indicar que fue una operación encubierta de una autoridad extranjera. Entonces me parece que no hay mucho que explicar, lo que muestra es que había cooperación y coordinación de nuestro gobierno. Por eso le sin pregunto. ninguna mala fe, que eso me parece muy relevante. Si no, pues imagínese, ¿no?, la propia narrativa se cae sola cuando hemos entregado este personaje. Por eso le pregunto si el gabinete no tendría que comparecer, porque cómo es posible que se dan cuenta después que lo entregan. Entonces, bueno, no, es que no es tan hay sencillo. reforzamiento en sus mecanismos de inteligencia de seguridad de México. Mire, ¿y por qué no le critica lo mismo al gobierno de Estados Unidos, que lo deportó y lo liberó? Por eso, allá no aplica el mismo criterio, porque también allá resulta que lo regresaron como si no hubiera hecho absolutamente nada. Y de hecho México hizo lo mismo, lo detuvo y lo extraditó. Me parece que ya dio muy bien la explicación del Gabinete de Seguridad. Ha sido muy clara el Gabinete de Seguridad de decir a quien detuvimos, en términos de lo que establecía la Ley de Seguridad Nacional, lo enviamos a Estados Unidos y hasta el mes de junio tuvimos conocimiento, como parte de estas investigaciones, que era este personaje. Para mí está muy claro y habla de la buena fe del gobierno de México, del Gabinete de Seguridad en materia de coordinación, nunca subordinación, y también habla de la mala fe de algunas otras personas. Pasando a otra pregunta sobre esta investigación que hay contra el exgobernador de Baja California. ¿No está sesgada la investigación? Le pregunto esto porque pues el tema de huachicol fiscal no se basa solamente en una persona, en una empresa, sino que también las investigaciones de la propia autoridad han señalado que se basa en diferentes niveles de gobierno. No solo, me refiero que en aduanas, en
empresas a nivel federal, estatal y también en otros casos ha habido marinos involucrados. ¿No sería que hay un poco de sesgo en esto? Porque el propio Gabinete de Seguridad ha señalado que hay decomisos, pero no hay detenciones. Y esto no solamente se ha dado en el mayor decomiso donde está involucrado el exgobernador, sino en otros casos. No, sí hay detenidos, sí hay una gran cantidad de detenidos. En el caso de Ernesto Rufo hay 8 personas más detenidas. Me parece que mediáticamente, por el personaje, pues evidentemente se ha vuelto más relevante hablar de Ernesto Rufo. Es evidente que es obvio, ¿no? Pero también las propias autoridades han anunciado que hay también ya investigaciones de más de una veintena de personas que pueden ser funcionarios, agentes aduanales, personas vinculadas, empresarios relacionados con esta investigación. Hay que esperar y hay que tenerle confianza a la autoridad. Y por último, sobre estas declaraciones que dio la DEA cuando dieron a conocer la sentencia de cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada, México tendría que preocuparse ante este posicionamiento que dio la agencia estadounidense que van por los cárteles de la droga y todos los funcionarios corruptos? No, yo creo que la DEA debería estar también más preocupada por los líderes de los cárteles que operan en Estados Unidos, que existen. La DEA debería estar preocupada, por supuesto, por el narcomenudeo que existe en su país, son el principal consumidor. Y la DEA debería estar preocupada por ayudarnos a que las armas que ingresan de Estados Unidos y que el 75% son incautadas en los operativos en donde pierden la vida mexicanas y mexicanos, pues no tuviéramos ese ingreso ilegal. Entonces hay áreas de oportunidad en donde también la DEA podría enfocar su atención en Estados Unidos y colaborar a que el fenómeno de la inseguridad y del tráfico de narcóticos pues disminuya. Gracias. Muchas gracias.